Hola, Karin. Hola, profe. Parece que no ha llegado nadie más. Es que como no publica ahora el link. Sí, no sé, se hacen los lesos. Sí, es siempre el mismo. Bueno, a los que están conectados, igual voy a tener que conectar, voy a tener que publicarlo. No hay caso, porque si no, no van a llegar. Aprovecho de mostrarles un poco la imagen de satélite, no, imagen de satélite, el pronóstico, porque está interesante. Ese es el pronóstico, o sea, es el campo de agua precipitable para ahora, como en realidad no es ahora, es hoy día en la mañana, hoy día a las 8 de la mañana. Y fíjense en esa colita de vapor de agua, ¿sí? Si uno va para atrás, hagámonos atrás, fíjense cómo uno puede distinguir que el vapor de agua que está llegando a Santiago ahora, en este momento, y que en este momento, para los que no saben, está lloviendo en Santiago, ¿ya? Una buena noticia. Ese vapor de agua pareciera que se hubiera originado como parte de esta fuente de vapor de agua tropical. ¿Se fijan o no? Miren cómo uno ve salir como un bracito ahí de agua y fíjense que estos son tiempos negativos. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, Ah, sí, ya. profe. Ya. Son tiempos negativos, entonces vamos acercándonos al tiempo de hoy y aquí hoy día, ¡pum!, llega el río atmosférico, llega finalmente a Santiago. Pero estamos en una configuración en que el agua sigue como transportándose desde los trópicos. Fíjense que estas son aguas relativamente cálidas tropicales que tienen mucho vapor de agua y entonces cuando pasa un sistema de baja presión por acá, por ejemplo, aquí hay una alta relativa, entonces esa alta hace esto, acá la circulación, por delante de esta baja como que salen estos filamentos de vapor de agua y esos filamentos de vapor de agua son como conducidos por la circulación de nuevo hacia la zona central de Chile, ¿ya? Y de nuevo, hacia fines del pronóstico, de nuevo se ve otro de estos saliendo y volviendo a entrar por el sur y posiblemente también afectando a Santiago en algún momento, ¿ya? Entonces, y fíjense que al sur de los 40 grados sur no hay demasiado vapor de agua, ¿ya? Porque el aire está muy frío, la verdad, el aire está muy, muy frío. Y en general, para que llueva al sur, también se necesita que salga vapor de agua desde los trópicos, traído por estos ríos atmosféricos hacia Chile, ¿ya? Así que esa es una característica súper interesante de la lluvia en Chile central y en Chile sur, que no es el vapor de agua del océano adyacente el que llueve, sino que más bien es lluvia que viene importada desde los trópicos, ¿ya? Entonces aquí vemos este campo es presiones y precipitación, lluvia. Entonces ahí ustedes ven cómo la lluvia va. Tenemos buenas expectativas de que en las próximas 48 horas llueva bastante en Santiago. Fíjense, ahí uno tiene que agrandar esto así como para poder ver, pero ahí se ve un sistema pasando, después se ve una segunda olita, una tercera olita quizá, y después
hacia fines de la semana, ya esto es demasiado ciencia ficción, ya no necesariamente es verdad, pero se ve un ciclón bastante al norte, fíjense, al norte de Concepción, o sea, como a los 34 sur más o menos centrado, con un montón de precipitación en la parte delantera y pum, metiéndose hacia la zona central con lluvia en la cuarta región, Santiago. Va cambiando el pronóstico igual un poco, porque esto es mucho tiempo en el futuro, entonces es medio caótico, pero se ve bien aspectado, porque no importa si no llueve en Santiago, igual es bueno que llueva un poco en el norte, ¿ya? Y también que llueva en Santiago, obviamente. Estamos en junio, ¿ya? Eh, Así que debe llover. He tenido que contestar preguntas para la prensa, o sea, en realidad llamaron de Loon, que típicamente llaman de Loon cada vez que llueve o cada vez que pasa algo raro. Y en Loon preguntaban que si esto era normal o no, y la verdad es que es súper normal. Pues. En junio, en Santiago, por ejemplo, llueven 80 milímetros, y más al sur llueve mucho más en junio. Así que esto es normal, esto es lo normal, de hecho, del invierno. Lo que pasa es que hemos tenido tantos años de sequía que la lluvia nos parece anormal ahora en Santiago, ¿ya? Pero esto es lo normal, que llueva lo que está lloviendo. Y de hecho, si se cumplen los pronósticos, junio va a estar solamente como un mes normal, porque han llovido como 20 y algo milímetros en junio, van 26 milímetros. Supongamos que caen otros 40 o 50 milímetros, que sería harto para Santiago, eso quedaríamos en 76 milímetros en Santiago, y la precipitación normal en junio para Santiago son 86 milímetros. O sea, estaríamos ahí cerca de lo normal, pero ni siquiera sería un año muy lluvioso para junio. Así que para que tomemos conciencia, al menos los santiaguinos, y también esto vale también para todos los que están entre Biobío y Santiago, que hemos tenido varios años secos ya, y que este año está siendo un poco más lluvioso, esto es lo normal del invierno. ¿Ya? O sea, ni siquiera está siendo lluvioso, sino que está siendo normal. Así que eso era algo que les quería comentar hoy día. La otra cosa es que finalmente logré sentarme a redactar el control y tengo el control 1 de intro a la meteorología. Se los voy a subir hoy día. ¿Ya? La idea es que no gasten más de 3 horas en resolverlo, 3 o 4 horas en resolverlo. Ese es el tiempo que les voy a dar y ustedes lo pueden resolver durante la semana cuando puedan, ¿ya? Entonces se los voy a subir hoy día y la fecha límite de entrega va a ser el lunes de la próxima semana, pero, pero la idea es que pongan ahí, y creo que lo puedo hacer en la entrega, que me digan cuánto tiempo se demoraron en resolverlo, ¿ya? No voy a, no voy a controlar el tiempo, no les voy a pedir que me... O sea, no los voy a penalizar si se demoran más de las 4 horas. En este ramo no lo voy a hacer así. Pero por el bien de ustedes psicológico, traten de demorarse lo menos posible para que tengan tiempo para los otros ramos. Profe, Sí. que el lunes la próxima semana es vacaciones. Ah, es verdad, es feriado, ¿no? ¿O es vacaciones? O sea, es feriado y aparte esa semana, desde el 29 hasta el 4 tenemos vacaciones. Hoy no lo tenía considerado eso, ya. Entonces, bueno, ¿se los puedo subir hoy día y lo entregan hasta el viernes o no? ¿Puede ser hasta el domingo? Hasta el domingo, sí. Sí, no hay problema. Sí, hasta el domingo está bien, profe. Ya, sí, como les digo, es un Yes. control sencillo, o sea, no es tan sencillo, ¿ya? Pero tampoco no les va a tomar más de 3 horas, de verdad que no, ¿ya? A menos que, a menos que hagan algo como esto, como que no estudien nada para el control, ya no se acuerden de nada y tengan que ver las clases, revisar material, ahí se van a demorar más, ¿ya? Pero si es que han estudiado, no debieran tomarles más de 2 o 3 horas en resolverlo y en encontrar bien la materia y todo eso. Eso. Entonces, hoy día quería hablar de otra cosa. Quería que partiéramos con nubes, ¿ya? Con nubes y aerosoles. Sí. Y
no creo que vayamos a terminar hoy día, pero vamos a empezar y la idea es que estemos hasta las 5:30. 5:30. La clase empieza a las 4:15. No, hasta las 5:15 nomás vamos a estar hoy día, ¿ya? Porque después les voy a subir al tiro el control. Eso es lo que quiero hacer. Así que déjenme compartirles la presentación. Esta es una presentación de nuevo como media mezclada entre cosas de René y cosas mías, que he ido cambiando, así que no es la presentación original de René y tampoco es material propiamente mío completo. Así que aquí vamos. Habíamos visto en las clases anteriores, espérense, les voy a subir el material a cursos para que ustedes lo puedan seguir, porque a veces me piden eso. Una cosa que no sé muy bien es que noto que hay un montón de gente que no está viniendo a las clases, o sea, que no asiste regularmente a clases, y no estoy seguro que vean los videos tampoco. Pero ahora para el control me tinca que vamos a saber de ellos. Ok. Ok, aquí estamos. Ven la presentación, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, básicamente, y tuvieron auxiliar, y van a seguir teniendo auxiliares de diagramas termodinámicos. Uno dice, ok, partimos con mi parcela de aire en el suelo, y yo hago que esa parcela ascienda, por ejemplo, por algún mecanismo, va a ascender por una diabática seca, y después se va a ir por alguna de las líneas de acá. En general se va a ir por una diabática saturada, ¿ya? Después del nivel de condensación por ascenso, y se va a formar la nube. Eso es lo que nosotros decíamos, pero claro, hemos simplificado un montón el análisis, porque básicamente decimos, ok, la nube se forma de manera instantánea una vez que cruza el nivel de condensación por ascenso. Pero ¿eso es así? ¿La saturación inmediatamente produce una nube? ¿O qué se necesita para que se forme la nube? ¿Es solo pasar el nivel de condensación por ascenso? Y la verdad es que cuando uno se mete a la microfísica de nubes, es decir, a las cosas que están pasando a la escala de las gotitas de nube, todo se vuelve un poco más difícil y más complicado de entender. Y hay un montón de otros factores que no son solamente físicos y que son químicos y físico-químicos que permiten la formación de la nube. ¿Ya? Como yo les decía, en general, la condición de temperatura o de supersaturación es una condición necesaria para la formación de la nube, pero no es una condición suficiente. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con que no es una condición suficiente? Que la saturación requiere de cierta energía, ¿ya? De energía superficial, y esto a nivel físico-químico. Por ahora, escúchenme nomás, porque en realidad tampoco es que vayamos a entrar en ese nivel físico-químico de las cosas, pero requiere de una cierta energía, y esa energía se la proveen una superficie hidrofóbica en donde las partículas o las nubes se adosan, las gotas de nube se adosan para formar la gotita de nube. Ahora, esas partículas son partículas naturales o artificiales que están en la atmósfera y se llaman núcleos de condensación de nube. En ausencia de los núcleos de condensación de nubes, supongamos que uno tuviera una atmósfera completamente prístina, donde no hubiera ninguna partícula en la atmósfera, la nube no se formaría en el nivel de condensación por ascenso. Se formaría mucho más arriba, mediante un proceso que se llama nucleación homogénea, que es que
La nube se forma a temperaturas muy bajas, muy, muy, muy bajas, incluso menores de cero, en varias decenas de grados, eh, porque las moléculas se agrupan unas con otras y se forman gotas de manera homogénea, ¿ya? Pero en general la nucleación heterogénea, es decir, la nucleación del agua en presencia de partículas, esa es mucho más fácil de que ocurra, y esa nucleación heterogénea ocurre por efecto de los aerosoles. Entonces, la formación de nubes tiene esa característica de que no se explica solo mediante la física, sino que tenemos que recurrir a la química o a la físico-química para explicar la formación de las nubes. Como hemos visto y como vimos en algún momento, las nubes se caracterizan por sus nombres y sus distintas alturas, y estos son los tipos principales de nubes, ¿ya? Hay un montón de clasificaciones que uno puede ir al detalle de las clasificaciones así más en detalle, pero estas son las características principales y casi todas caen en alguna de estas categorías. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos hoy día en Santiago, ahora en este momento llueve intensamente en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, tenemos nimboestratos, ¿ya? Estas son las nubes que son las nubes de lluvia, o incluso podríamos tener algunos cumulonimbos embebidos dentro de los nimboestratos, ¿ya? Que son nubes de mucha precipitación, y nimbus en general se refiere a la precipitación, así que son las nubes de los frentes, como hoy día en Santiago y en la zona sur, desde Concepción más o menos al norte, está lloviendo de manera frontal por nimboestratos. También están los estratocúmulos, que son las típicas nubes de la costa, los nublados de costeros que son delgaditos pero súper prevalentes. Están los cúmulos, ¿ya? Y están los cumulonimbos. Están los altocúmulos, los altoestratos, y después las nubes altas en general se llaman cirrus. Los cirrus son, en general, nubes formadas por partículas de hielo, ya casi, prácticamente aquí no hay ninguna posibilidad de que se forme agua líquida, porque está muy alta, y son cirrostratos, cirrus y cirrocúmulos, ¿ya? Las características entre estos distintos tipos, por ejemplo, uno distingue entre los cirrostratos y los cirrus. Los cirrus son estas como especie de plumitas, ¿ya? Son plumitas. Y cirrus significa pluma, en griego, ¿ya? Cirrocúmulos son como ovejitas, como parecido a los cúmulos de acá, pero mucho más altos, ¿ya? Y entonces las ovejitas se ven mucho más chicas, ¿ya? Esa es la única manera de saber que son nubes, que son cirrocúmulos, se parecen mucho a estos de acá, a los altocúmulos y a los cúmulos, pero son mucho más chicos. Y los cirrostratos tienen las características, por ejemplo, de producir halo alrededor del Sol, y los cumulonimbos son la nube más bonita, según yo, son estas nubes de desarrollo vertical que se llama, que cubren tanto las capas bajas, medias y altas de la atmósfera completa, ¿ya? Y es como una celda en donde por alguna parte del cumulonimbo sube el aire, después cuando llega al tope de la troposfera muchas veces se expande hacia los lados y forma un yunque, y mientras sube se produce condensación, se juntan las gotas y cae la precipitación por debajo del cumulonimbo, ¿sí? Así que estos son los 10 tipos principales de nube, ¿ya? Y entonces, bueno, ¿cómo es que uno forma nubes? En general las nubes se forman por ascenso, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de ascenso que existen en la atmósfera? Bueno, hay varios mecanismos que pueden estar ocurriendo y, de hecho, en una situación particular, más de un mecanismo ocurre al mismo tiempo. El primer mecanismo de formación de nube uno podría pensar que es el ascenso orográfico, ¿ya? Que es simplemente hacer subir una nube por la topografía. Y aquí, en realidad, aquí hay ejemplos de todo. El ascenso orográfico es que ya uno pesca el aire, ¿cierto? Choca contra una montaña y eso obliga al aire a subir. Al obligarse a subir, el aire asciende, necesariamente tiene que disminuir su presión,
disminuye su presión, disminuye su temperatura, y por lo tanto se forma condensación y se forma una nube. Existe lo que se llama la convergencia orográfica, que es que, por ejemplo, aire que pasa por acá del cerro se bifurca cuando encuentra el cerro, pero viento abajo del cerro se vuelve a juntar, y cuando se junta, converge, y esa convergencia produce un ascenso y se forma una nube acá. También hay ascenso convectivo, y aquí el típico caso es una isla, ¿cierto? Una isla en donde uno tiene océano y la isla se calienta durante el día. Como la isla se calienta durante el día, entonces ese calentamiento hace que converja aire hacia la isla, converge aire hacia la isla, esa convergencia produce ascenso, y ese ascenso se manifiesta en una nube también. Y muchas veces uno ve que en las islas hay nubes encima de la isla. Ya, eso es bien común, porque en general el océano está más frío que la isla durante el día, ¿sí? Y durante la noche ocurre al revés, ocurre que el océano está más caliente que la isla se enfría más rápidamente, así que en vez de haber convergencia, hay divergencia, y ahí, en vez de formarse las nubes, se disipan las nubes, y muchas veces se forman nubes alrededor de la isla, en vez de formarse sobre la isla. ¿Alguien ha experimentado eso o no? ¿Han visto eso alguna vez? Nada parecido, no saben de lo que estoy hablando. Javiera dice que no. Ok. El ascenso frontal. Aire cálido, ¿cierto? Delante de una cuña de aire frío, se va como metiendo por encima. La cuña de aire frío, uno también lo puede pensar así. El aire frío va avanzando así como si fuera mermelada en una mesa, ¿sí? Y esa mermelada que va, o manjar, no sé, lo que ustedes quieran, a esta hora no sé si es bueno hablar de comida, porque ya va siendo hora de 11. Ese aire frío más denso va avanzando en contra del aire cálido, y al avanzar va empujando el aire caliente y lo empuja por encima, y entonces se genera una nube en la parte frontal, en donde está la diferencia de densidad entre esas dos masas de aire. Esa nubosidad es la que tenemos hoy día, por ejemplo. ¿Ya? Déjenme compartirles en la imagen de satélite de hoy. Déjenme ver si la tengo por ahí en alguna parte abierta. Chun, chun, chun. ¿Será por acá? No. ¿Están viendo el programa del curso de física? Sí, yo creo que podemos abrir una imagen del satélite acá nomás. ¿Ven la imagen de satélite? Sí. 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 Ya. Para los que no se ubican tanto, fíjense, acá está La Serena. Aquí está Santiago, está como por aquí. ¿Ya? Y esto de acá es el norte de la región del Biobío acá, casi con el Maule. Fíjense que la nubosidad que está produciendo la lluvia es esta nubosidad de acá, ¿ya? Que aquí se ve, fíjense que se ven un montón de cosas bien interesantes. Se ven como unos rulitos, ¿sí? Estos son cumulonimbos o tormentas individuales que se forman al interior de esta banda nubosa completa que está acá. Ya, uno puede identificar eso, yo en esta página lo hago así, uno puede identificarlo con la imagen de infrarroja, ¿ya? Porque en realidad la imagen infrarroja nos va a decir la altura de las nubes. Fíjense que las nubes van creciendo, ¿cierto? En altura, y eso está indicando ascenso. Y el ascenso está ocurriendo principalmente cerca de la cordillera, ¿ya? En la zona cerca de la cordillera. También en la costa, pero sobre todo en la zona cerca de la cordillera. La lluvia que nos está afectando ahora todavía son estas nubes de acá que se están formando, pero la banda principal de precipitación está al sur de Santiago todavía, ¿ya? Y eso va a seguir avanzando hacia el norte en la tarde. Noten una cosa respecto de
de la imagen original de Geocolor. Y es que fíjense cómo en el borde con Argentina desaparece la nubosidad, ¿ya? Y eso es porque el aire está soplando en esta dirección contra los Andes, se está levantando y por lo tanto está produciendo precipitación orográfica, pero también hay precipitación frontal acá involucrada, porque este aire que está acá, este aire de acá detrás del frente, es aire más frío que el aire que está delante del frente. Así que aquí está la cuña de aire frío metiéndose contra el aire cálido delantero, pero al mismo tiempo, tratando de cruzar los Andes. Y fíjense que mientras cruza los Andes, se forma esa línea ahí, en donde como que el aire cae al otro lado y se desaparece la nube completamente, ¿sí? En ese descenso. Y acá en esta parte de Argentina, la cordillera está más baja, o quizá las nubes están más intensas, no desaparecen al otro lado, sino que solo desaparecen por acá, por el norte. Y una infinidad de ondas de gravedad, cuánta cosa se pueden imaginar, ¿sí? De las ondas que vimos ayer, o sea, la clase pasada. Si uno va al sur, ahora sí deberíamos ver ondas de gravedad, como siempre están. No se ven particularmente intensas las ondas de gravedad en el sur, ¿ya? Chiloé, si es que alguien nos está escuchando en Chiloé, está con buen tiempo, ya una que otra tormentilla por ahí pasando, pero algo de sol también, algo de sol sobre los lagos, y la actividad en realidad se está concentrando acá en Santiago. Aprovechemos de mirar el pronóstico un poco, ¿cierto? Identificar la banda que nosotros decíamos que era el frente. Fíjense, ahí estamos al final del periodo. Entonces, esta es la hora fíjense que la precipitación está concentrada en cordillera, al sur de la región metropolitana, tal cual como lo estamos viendo en la imagen de satélite. Ya, así que la imagen de satélite coincide, esa banda de nubes bien, bien fría, esa es la banda que está produciendo la lluvia, ¿ya? Y esa banda se va a ir moviendo hacia el norte, ¿se fijan? En los siguientes tiempos, miren, 6 horas más, se intensifica, 6 horas más, se mueve hacia el norte. Y ahí va a empezar a afectar Santiago más intensamente durante la noche. Y fíjense que estas que están acá son líneas de igual temperatura a 850 hectopascales, ¿ya? Entonces yo les decía que esa banda era también, por un lado, era precipitación orográfica. Se fijan que la precipitación está concentrada, de nuevo, en el lado chileno de la cordillera. Al otro lado no está lloviendo prácticamente nada, porque hay descenso. No hay nubes, no hay formación de nubes al otro lado de Argentina, sino que más bien vimos que había destrucción de nubes, y hay algunas que se lograban escapar para allá, pero en general había destrucción de nubes. Pero la otra cosa que les dije era que también había ascenso frontal. ¿Alguien ve cómo se puede ver ese ascenso frontal acá? ¿O la presencia o la existencia de un frente? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cómo podemos ver en este mapa la presencia de este frente, de este aire frío que viene avanzando desde el sur? ¿Viendo las temperaturas o la presión, no sé? Viendo las temperaturas, ¿cierto? Fíjense que estas de acá, las líneas punteadas de colores, son la temperatura en 850 hectopascales. Entonces la temperatura a 1500 metros de altura. Pero fíjense cómo la línea de 0 grados viene acá detrás de la lluvia. Aquí hay 0, 5 grados, es decir, 5, 10 grados. En este momento hay como 10 grados a 1500 metros en la zona de Coquimbo. Hay 5 grados más al sur, ¿ya? Cae rápidamente, pero hay 0 grados acá en Concepción, al sur de Concepción, a 850 hectopascales, ¿ya? Así que aquí, por ejemplo, está nevando muy cerca de los 1500 metros, y acá está nevando cerca de los 2500 metros, ¿ya? Como
6 grados más, ¿cierto? Como 1000 kilómetros más arriba está nevando. 850 hectopascales son como 1500 metros sobre el nivel del mar, así que en este caso, como la línea de isoterma cero está a 850 acá, significa que está nevando a 1500 metros, pero fíjense cómo esta baja presión está empujando aire frío acá y está haciendo avanzar el frente hacia el norte. Fíjense cómo el aire frío se empieza a mover hacia el norte. ¿Lo ven o no? Sí, profe. El aire frío se empieza a mover hacia el norte y empieza a pasar que, por ejemplo, el modelo, de nuevo esto es un modelo pronóstico, no hay que creerle tanto, para el miércoles, en 48 horas más, a las 8 de la mañana, está tirando precipitación en Santiago, ya esto acá cubre Santiago, en que la isoterma cero está más al norte de Santiago incluso. Es decir, temperatura, la isoterma cero estaría por debajo de los 1500 metros en Santiago el día miércoles en algún momento, en la madrugada. Entonces, no sé por qué mi hija chica salió con que me preguntó que cuándo iba a nevar en Santiago, y yo no había ni visto el pronóstico ni nada, y entonces miré el pronóstico y me di cuenta que su pregunta no era tan descabellada, porque hay una pequeña posibilidad de nuevo de que caigan copos en Santiago el día miércoles en la mañana, por ejemplo, ¿ya? Por este avance del frente. Y en general lo que sucede es que avanza el frente, se forma la nubosidad, se forma la precipitación, el ascenso es tanto orográfico como frontal, las dos cosas al mismo tiempo en Santiago en general ocurren, y ya en la colita del frente, cuando termina de pasar, ahí el aire es bien frío, ¿ya? Y en general, cuando ha nevado en Santiago ha sido en esas ocasiones en que al final del sistema frontal todavía hay un poco más de lluvia y se junta con este aire frío que venía avanzando del sur, ¿ya? Y el aire frío, fíjense que avanza de bien al sur, porque uno podría pensar, todo esto de acá es aire que está directamente siendo traído desde el polo acá en la parte trasera de esta baja presión de acá, ¿ya? Entonces esa baja está trayendo aire, isotermas bien frías, pues esta ya es la de menos 5 a 1500 metros, ¿sí? Entonces, y la sigue empujando hacia el norte a medida que se va formando la baja, ¿sí? Y ahora, claro, lo contrario pasa con la siguiente baja, que la siguiente baja circula así, y delante de la baja tenemos aire cálido metiéndose, ¿cierto? Y por lo tanto, acá hay un calentamiento delante de la baja, ¿sí? Y por lo tanto, de nuevo, se calienta un poco, pero en la parte trasera de esa baja, de nuevo, uno podría esperar que también de nuevo hay un poco más de enfriamiento. En fin. Pero volvamos a nuestras nubes. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de esa nubosidad sobre la topografía. Aquí yo creo que más bien lo que hay es una nube convectiva, como la isla, un poco, en que el océano está frío y durante la tarde, durante el día, se calienta el continente y comienza a subir nubosidad por la pendiente del cerro. Acá, este fenómeno de la convergencia, ya en que el viento probablemente es desde derecha a izquierda de la figura, se bifurca acá en presencia de este macizo y después se junta el viento al otro lado y ahí se forma la nube, ¿sí? Esta de acá es un cumulonimbo convectivo, típicamente convección profunda, ¿ya? Y esto de acá es como luce una nube frontal, un frente bien intenso. Profe, Sí. ¿cómo diferencia la segunda imagen de un flujo, o sea, de uno orográfico, de los que se junta? Porque en general en un orográfico la nube está encima del cerro, ¿sí? En cambio Ah, acá ya. está como pasadito el cerro. Como que si fuera orográfico propiamente tal, la nube tendría que estar como por acá. Ya, gracias.
Bueno, y entonces, como les contaba, una condición necesaria es que haya ascenso, pero no es suficiente la condición para la formación de nubes. Y, y eso está, de alguna forma, está condensado en este gráfico, y aquí hay dos cosas que tenemos que explicar antes de seguir. Uno es la supersaturación, ¿ya? Y la supersaturación se mide en porcentaje, y la supersaturación es lo que ustedes creen. Es el porcentaje por sobre la saturación de la humedad relativa del aire. Entonces, ¿puede existir la supersaturación? Sí. Sí, existe la supersaturación. Y la supersaturación es que yo tengo un poquito más de agua que el agua necesaria para la saturación a la temperatura dada. ¿Cuánto más? Por ejemplo, uno puede tener un 101% de humedad relativa, eso sería un 1% de supersaturación. Podría uno tener un 110% de humedad relativa, y eso significaría un 110%, perdón, un 10% de supersaturación. Ahora, dada esa condición de supersaturación, ciertas partículas se vuelven núcleos de condensación de nube. ¿Qué quiere decir? Bajo ciertas condiciones de supersaturación, algunas partículas de la atmósfera son capaces de absorber agua y actuar de manera hidrofóbica y generar una gota de nube, ¿ya? No todas las partículas pueden formar nubes a la supersaturación dada que uno tenga. Por ejemplo, fíjense que este gráfico muestra tres lugares distintos en donde se sacó una muestra de aire, se analizó todas las partículas que habían ahí, y se sometieron esas partículas en el laboratorio a distintos valores de supersaturación. Es decir, en una atmósfera controlada, en una cámara, así como de laboratorio, uno genera, por ejemplo, una atmósfera con un 101% de supersaturación, como que apaga todas las luces y hace pasar unos láser, y uno ve cuáles partículas están creciendo versus cuáles partículas siguen siendo partículas pequeñitas de tamaño micrométrico y no crecen en esas condiciones. Entonces uno puede contar directamente cuántos núcleos de condensación por centímetro cúbico de esa muestra de aire existen en esa muestra de aire. Cuando uno va a un lugar relativamente remoto, y por remoto me refiero no lejos, sino que un lugar prístino, un lugar de aire puro, en este caso en el Ártico, uno encuentra que los núcleos de condensación son poquitos, ¿ya? Por ejemplo, a una supersaturación de 0,02%, es decir, a 100.02% de humedad relativa, solamente hay 1, 2, 3 partículas por centímetro cúbico que formarían una nube. Si uno le sube la supersaturación, aparecen más partículas que podrían eventualmente formar un núcleo de condensación. Por ejemplo, al 1% de supersaturación ya hay bastantes más. Hay 10, 20, 30 partículas que pueden formar una nube, una gota de nube. Y esto se satura en algún momento porque ya probablemente no hay más partículas en ese aire, o las partículas que quedan no son núcleos de condensación, no son hidrofóbicas y no van a formar nunca una gota de nube. Si uno se va ahora a aire marino en Florida, por ejemplo, que debería ser relativamente limpio, pero no tan limpio porque no está tan alejado del continente, ¿cierto? En el continente hay actividad industrial, etcétera, y se podría eventualmente meter un montón de aerosoles antropogénicos, por ejemplo. Ahí uno ve que ya salta grandemente la cantidad de partículas que son núcleos de condensación, ya pasan en un orden de magnitud. O sea, del aire ártico, por ejemplo, para esta supersaturación que teníamos 5, pasamos a tener prácticamente 100 partículas para la misma supersaturación en ese aire que es relativamente claro en Florida y limpio. Y si uno se va ahora aún más a otro lugar, por ejemplo, a las Islas Azores, en que uno está metido dentro de una masa de aire continental contaminado que viene de Europa, por ejemplo, o de África,
en ese caso hay aún más partículas que pueden actuar como núcleos de condensación y pueden llegar a ser fácilmente 1000 por centímetro cúbico a una supersaturación del 8%. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa en este aire marino remoto del Ártico? Si no hay partículas, no se forman nubes, entonces. Se forman, pero se forman a valores de supersaturación más altos, ¿sí? Que logran activar esas partículas para formar la nube. ¿Ya? Y van a formar nubes quizás con menos partículas también, ¿sí? Mientras que en aire contaminado, no se necesita llegar muy lejos de la supersaturación para empezar a formar nubes, y además las nubes que se formen van a ser nubes con muchísimas más gotas de nube en cantidad. Si uno mira un poco, por ejemplo, estos mapas son mapas que se llaman de espesor óptico de aerosoles, ¿ya? Y aquí uno ve más o menos la distribución de las partículas en el planeta, ¿ya? En este caso, esta imagen de arriba, la A, corresponde a los continentes, o es más sensible a lo que hay en los continentes, y esta es más sensible a lo que hay en los océanos. Fíjense que en los continentes hay zonas, por ejemplo, como la Amazonía o el sur de la Amazonía, en donde hay bastantes partículas durante la quema de biomasa que ocurre durante algunos periodos del año, particularmente en octubre, por ejemplo, en la zona del Amazonas, de octubre a noviembre, se quema una gran cantidad de biomasa para dejar espacio para las plantaciones, y para el pasto, para el pastoreo. Lo mismo pasa en África, y ahí se generan un montón de partículas. ¿Ya? Acá en el océano, por ejemplo, está esta zona A, que es una zona en donde hay un montón de polvo del Sahara que sale del Sahara y se mete al océano por los vientos predominantes. Ese polvo es de origen natural, pero también da origen a núcleos de condensación en esta zona, ¿sí? Y aquí también en el Océano Índico ustedes ven que hay un montón de aerosoles y de partículas, que estas también tienen probablemente en parte origen humano. En el Océano Austral, por otro lado, hay bastantes partículas también, pero esas no tienen origen humano, son más bien fitoplancton, ¿ya? El fitoplancton, que son estos microorganismos oceánicos que generan su metabolismo, en su metabolismo generan gases, esos gases generan partículas, ¿ya? Y esas partículas también sirven de núcleos de condensación. Es decir, y aquí hay una cuestión bien, bien interesante que ha dado lugar a muchas hipótesis. La presencia de la vida en el océano, la presencia de la vida en el océano genera la posibilidad de generar núcleos de condensación de nube. Es decir, la vida altera el clima en escalas de tiempo geológica, obviamente, y uno podría pensar que antes de la vida, es decir, en la atmósfera prebiótica, no necesariamente uno tenía estas fuentes de aerosoles, y en una de esas las nubes eran un poco distintas, ¿sí? Eran nubes quizás con menos partículas, menos gotas de nube por centímetro cúbico, porque había menos de estas partículas que hacen de partidor de la nubosidad. Ya, otra manera de verlo es mirar, por un lado, eh, los aerosoles, pero por otro lado uno podría mirar directamente las nubes, ¿sí? Y contar las gotas de nube. Ya no contar los aerosoles, sino que contar las gotas de nube. ¿Será verdad que, por ejemplo, que las nubes continentales tienen mayor cantidad de partículas de gotas de nube que las nubes que están en un lugar, por ejemplo, prístino? Y así parece, ¿ya? Por ejemplo, esta es una muestra de nubes marinas, ¿ya? En donde la concentración de gotas por centímetro cúbico tiende a ser más cercana a entre 0 y 100 gotas por centímetro cúbico, en aire marino relativamente prístino. Mientras que en nubes continentales que se forman sobre el continente, en un continente relativamente contaminado, las gotas tienen
por otro lado, tamaños del orden, perdón, concentraciones del orden de 0 a 1000 centímetros, a 1000 gotas por centímetro cúbico. Muchas, muchas gotas por centímetro cúbico. Es decir, la manifestación de que los aerosoles tienen algo que ver en la formación de nubes no es solamente contando aerosoles, sino que también uno lo puede ver en el efecto sobre las gotas. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, y ahora, ¿qué creen ustedes si uno fuera a llevar eso ahora, por ejemplo, a tamaño de gota? ¿Cómo creen ustedes que debería ser el tamaño de las gotas de nubes sobre un lugar con pocos aerosoles, con pocas partículas, respecto del tamaño de las gotas en un lugar en donde hay muchos aerosoles? Pues, ¿cómo se lo imaginan? Y yo me imagino que donde hay más aerosol, deben ser más chicas por un tema de espacio, ¿no? Claro, porque también uno está repartiendo la misma cantidad de agua, en cierto modo, en un mayor número de gotas. Entonces, esa repartición hace que las gotas sean más pequeñas, porque son más, y finalmente va a haber una misma cantidad de agua. Y eso es lo que se ve en los histogramas de la derecha acá, ¿cierto? En que para esta misma concentración marítima, se ve que, por ejemplo, el radio típico de las gotas está entre 10 y 20 micrómetros para aire marítimo, mientras que para aire continental el radio típico está claramente por debajo de los 10 micrómetros. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Profe, pero ¿eso tiene implicancia en que quizás pueda llover menos? efectivamente, eso es una de las cosas que se discute como efecto de las ciudades, y es que cuando uno tiene mucha contaminación en una ciudad, la nube que se forma sobre la ciudad tiende a ser una nube con muchas gotas y que por lo tanto le cuesta generar los procesos microfísicos para pasar de tener gotas pequeñas de nube a una gota de lluvia, ¿ya? Entonces como que se demora mucho más la nube en que las gotas dentro de la nube alcancen un tamaño suficiente como para llover. Ya, esa es una hipótesis que la gente trata de probar, pero no es una hipótesis así que esté probada de manera muy clara, ¿ya? Y en contra de esa hipótesis, por ejemplo, es que en Santiago, si hubiera estado contaminado, por ejemplo, ahora, basta con que se meta el frente y ya se descontamina Santiago rápidamente. Rápidamente se cambia la masa de aire y básicamente volvemos a tener características más bien de masa de aire remota, marítima. Es decir, si uno fuera a observar un efecto, ese efecto debiera observarse más bien al principio de la precipitación, cuando se están recién formando la lluvia en Santiago, al principio, pero ya después de que ha llovido durante algunas horas, uno no debiera ver un efecto demasiado importante porque ya la atmósfera ya se limpió de alguna forma de la contaminación. Ya todavía podría quedar un efecto residual, pero sería mínimo. Entonces, no hay así como demasiada evidencia a favor de que las ciudades contaminadas lluevan menos. Ok, gracias. Aquí hay otro paper en que lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá se cuenta cuál es la densidad de aerosoles por centímetro cúbico que se encuentran en estos distintos lugares donde se midieron cosas, y hay distintos experimentos, qué sé yo, en el Mar del Norte, en el Atlántico Norte, en Nueva Escocia, en el Mar Arábico, en el Atlántico noroccidental, etc. Y contra acá el número de gotas de nube que se observó en las nubes que se formaban en este aire de distinta procedencia o de distinto origen.
Y lo que se ve es una buena correlación entre la cantidad de aerosoles que tiene ese aire versus la cantidad de número de gotas. Mientras más aerosoles hayan, mayor cantidad de gotas se observan. Mientras menos aerosoles hayan, el aire más limpio es el aire que tiene menos densidad de gotas de nube. Y también uno esperaría que el aire que tiene menos entonces densidad sea el aire que tenga gotas más grandes también. ¿Ya? Y esto también es curioso y pasa lo siguiente, que cuando hay estratocúmulos, ya los estratocúmulos están cubriendo el océano y son una capita de nube. En este caso, estos estratocúmulos están en el océano Atlántico. Ya aquí, si no me equivoco, esto es Gran Bretaña, yo creo, ¿no? ¿Alguien le suena esa parte de la... ¿Alguien se sabe los continentes y los países así con su geografía exacta o no? Ah, sí, profe. Y abajo sería como el norte de Francia, puede ser. Calma, calma. Esto parece que es España, norte de España, Portugal. Esto es Bretaña, en Francia, el Canal de la Mancha, y ese pedacito de ahí es Inglaterra. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Y entonces aquí hay un montón de barcos dando vueltas. Y fíjense que esas plumitas que se ven de nube son barcos que tiran su escape al aire y son barcos que funcionan a carbón o a otros combustibles fósiles, generan partículas y esas partículas se meten dentro de la nube y alteran la nube, alteran la cantidad de gotas que tiene la nube. Y lo que sucede es que básicamente se vuelven más brillantes las nubes cuando tienen más gotitas, ¿ya? Y eso es un efecto que uno puede demostrar que es así. Cuando uno tiene una cantidad de agua y la tiene que repartir entre 6 gotas, por ejemplo, la nube va a tener una cierta brillantez. Si uno divide cada gota, por ejemplo, en 5 gotas nuevas, y ahora en vez de tener 6, uno tiene 30 gotas, va a tener la misma cantidad de agua, pero al ser más espejito, se va a reflejar más radiación de vuelta, ¿ya? Y por lo tanto la nube luce más brillante cuando uno la mira en la imagen visible del satélite. Entonces, volvamos a nuestra imagen de satélite y tratemos de ver si encontramos algún barco en la imagen de satélite de hoy día, por ejemplo. Tenemos satélite acá. Tratemos de mirar los estratocúmulos, porque en realidad en la nube frontal no vamos a ver ni una cuestión. Igual estamos en pandemia, entonces tampoco es que anden muchos barcos. En una de esas no vamos a encontrar ni uno. ¿Alguien ve un barco o no? Pero ¿cómo lo identificamos, profe, como con la nube más brillante? Sí, como una estela de nubes más brillante. Hay que tener ojo acá, ¿eh? El primero que encuentra un barco se gana una estrellita. Ya no veo ninguno. Veamos si más arriba a lo mejor hay algún barco. Hay que ponerle play también para ver el movimiento. Igual ayuda a ver el movimiento de la nube. Sigamos buscando un poco más arriba. Parece que la pandemia ha hecho difícil este ejercicio. Apuesto que en Estados Unidos van a haber barcos. No respetan la pandemia ni la cuarentena, también tienen estratocúmulo. O en China también, profe. China también ya no están respetando nada. Espérense. Es
que, claro, ustedes saben que este satélite que estoy mirando acá es GOES 16. GOES 16 está centrado en... No sé si voy a poder cargar GOES 17 acá. Sí, GOES 17 está centrado en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces ahora cargué otro satélite, porque nos vamos a tratar de fijar en la costa de California y ver si encontramos algún barco. Pongámosle play. Dejemos que cargue un poco. ¿Se fijan que California es como nuestro hermano gemelo respecto de varias cosas? Y también, se fijan, acá están los estratocúmulos, en Baja California, esto es México, acá está California, ahí están los estratocúmulos pegados a la costa, esto es verano allá, así que todavía está cargando. Y ahí empiezan a aparecer las imágenes. Profe, abajo hay como una línea ¿A, que va como a sombra, dónde? así. Ahí. Esa. Esa tiene toda la pinta de ser un barco. Toda la pinta de ser un barco. Pero dejemos que se forme el loop. Si quieren nos tomamos un pequeño descanso mientras se carga la imagen. Igual dijimos que íbamos a terminar a las 5:15. Barco, totalmente barco. Eso tiene toda la pinta de ser un barco. Es el que se ve más claro. Ahora, ¿qué anda haciendo un barco ahí? No sé. Va o viene. Yo diría que es un barco que va hacia allá, ¿cierto? Va como para allá. Sí, pareciera que va para el norte, profe. Sí. Pero aquí también se ven algunos. Fíjense que aquí también se ve una estela, diría yo. Ahí. Sí, Y, igual se ven varias líneas como en esa zona del mouse, sí, y como aquí por, también. por ahí. Ahí hay uno que va como para allá, diría yo. Em, pero hay otra cuestión súper loca que se ve. ¿Ven estos vórtices de von Karman? Fíjense que aquí hay una isla. Los estratocúmulos chocan con la isla y forman unos vórtices saliendo de la isla. Ven que hay como una especie así como de remolinos que van creciendo hacia atrás. Esos remolinos se llaman los vórtices de von Karman, ¿ya? Nada que ver con nada de lo que estábamos viendo, pero interesante porque aparecieron nomás. Yo aquí veo otras líneas de barco, fíjense, aquí, esa de acá, esta de acá yo creo que también esa también. em, Hay otros canales en donde estas cosas se ven mejor, ¿ya? Intentemos un canal que se llama Cloud Particle Size, que es mirar el satélite, pero en 2,2 micrómetros, ¿ya? Y ahí, en general, se ven mejor estas cosas, ¿ya? Y ahí, no sé, yo diría también que veo las mismas líneas. Veo esas de ahí, veo esas de acá. Em, esta también es más o menos clara. Claro, ahí también se ven esas rayitas de ahí, diría yo que son los barcos. Hay otras ocasiones que los barcos se ven mucho más claros, chicos. No, no, no Obvio, es, no, igual se vieron ahí la última. sí, no es el día bueno para mirar barcos hoy día, pero sí es el día bueno para mirar tormentas. Entonces, em, quedemos hasta acá con nubes por hoy día y seguimos el miércoles. Bueno, Ok, y entonces, ahora en un rato más les voy a subir el control, ¿ya? Y van a tener hasta el domingo para hacer la entrega. Y bueno, eso. Ahí les voy a dar unas instrucciones adicionales, pero básicamente lo mismo que les dije al principio de la clase, que traten de reportar su tiempo, que no colaboren con otros estudiantes, eso, y que eso. Y cualquier pregunta también me la pueden mandar por email a mí con copia a los auxiliares.
¿ok? Profe, Sí, ¿lo va a subir a material docente el control? sí, lo voy a subir a material docente y y voy a agregar al tiro una tarea para que lo puedan recibir. Voy a abrir una tarea. Ya, profe, gracias. Profe, Sí, Dale, ¿no Nicole. habrá algún horario de consulta como por el control? sí, sí, yo creo que podemos dejarla auxiliar como consulta también, porque no tenemos mucha materia. O sea, bueno, sí, igual el miércoles va a haber materia para avanzar el auxiliar, pero podríamos dejarlo por esta semana como consulta del control. Gracias. Ya, Profe, sí, ¿y el formato va a ser que sea legible? sí, O... no, Ah, nada ya. más, que sea legible, nada más. No, sí, ustedes decidan cómo lo hacen, pero que sea legible. Ya, gracias. Ya, chicos, nos vemos, disfruten la lluvia, a los que les está cayendo lluvia. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao, Profesor, nos vemos. Chao, profe. Profe, Profe, gracias. gracias. chao, chao.